Hola a todas y todos, bienvenidos a este episodio sobre el servicio público en México. Mi nombre es Noemí Alejandra Chávez Cisneros y hoy me acompañan mis compañeras Mayra Jacqueline Ortiz Villanueva y Liz Michelle Parra Hernández. Juntas vamos a explorar cómo se entiende el servicio público desde la Constitución, la doctrina y su evolución en la sociedad. Iniciaremos con un problema jurídico. Para empezar, hay que decirlo claro, la Constitución mexicana regula algunos sectores, pero no define de manera general qué es el servicio público. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a la doctrina jurídica, que nos da las bases para entenderlo y suplir esa falta. Además, no podemos olvidar que el servicio público debe adaptarse a la evolución social, porque las necesidades de la población cambian constantemente. Ahora, hablando de concepto doctrinal y acepciones, aquí viene algo interesante. El concepto de servicio público es doctrinal, no constitucional, y según la doctrina podemos verlo desde varias perspectivas. La primera sería como organización estatal, es decir, cómo se estructuran las actividades para el bien común. Una otra forma de verlo es como interés colectivo, porque lo que importa es el bienestar de la comunidad. Una más sería como control estatal, que asegura que se cumplan todas las reglas, y también lo podemos ver como parte de un régimen jurídico que regula la actuación del Estado en la prestación de servicios. Algo importante de tener en cuenta es que manejamos dos sentidos del servicio público. Ahora pensemos en dos formas de entenderlo. Uno es el sentido amplio. Hablamos de toda actividad estatal que busque el bienestar colectivo, educación, salud, infraestructura, etc. Y también el sentido restringido. Nos referimos a servicios técnicos y continuos como el suministro de agua potable. Esta doble función, este doble enfoque nos ayuda a ver tanto la dimensión social como la operativa del servicio público. Para entenderlo un poco mejor podríamos poner un ejemplo. Un ejemplo claro sería el agua potable. Y justo el agua potable es un ejemplo que nos da mucho de qué hablar, ¿no? Es una necesidad básica y un derecho fundamental. El Estado debe garantizar que el servicio sea regulado, continuo, eficiente y de calidad, protegiendo siempre los derechos de los usuarios. Así vemos cómo el servicio público se traduce en bienestar real para la sociedad entera y no solamente para unos cuantos. Hablando de evolución normativa, en los últimos años la visión del servicio público ha cambiado. Ahora el consumidor está en el centro. Se busca que los servicios sean eficaces, cumpliendo objetivos económicos, accesibles y sostenibles, eficientes, usando bien los recursos, simples, con procesos claros y fáciles. Y esto, en pocas palabras, es un modelo más ciudadano y menos burocrático. Creo que con estos puntos hemos avanzado un poco sobre el tema. Hasta aquí hemos revisado los fundamentos doctrinales y normativos del servicio público en México, pero esto es solo la primera parte. Ahora cedo la palabra a mi compañera Liz Michelle Parra Hernández, quien nos va a guiar en dos temas claves. Número 1, más allá del servicio público, distinciones esenciales y confusiones constitucionales. Y el siguiente tema, que es la evolución y crisis del régimen jurídico del servicio público. Adelante, compañera, por favor. Muchas gracias, compañera Noemí, por tus aportaciones. Enriquecieron bastante este tema del servicio público. Considero que es uno de los temas fundamentales cuando hablamos del derecho administrativo. A continuación voy a hablar acerca de las características esenciales del servicio público, como lo es la regularidad. Es decir, el servicio debe prestarse de manera ordenada, conforme a las normas y a las reglas establecidas. Un ejemplo de ello puede ser el transporte público urbano, ¿no? Este transporte sigue rutas, horarios definidos y no puede operar de una forma desordenada. Es decir,
decir, ahí se cumple el principio de la regularidad. Tenemos la siguiente característica que se le conoce como la continuidad o la permanencia, es decir, son servicios que no pueden suspenderse, como el suministro de agua potable no puede interrumpirse porque es esencial para la vida. Tenemos otra característica que es la mutabilidad, que el servicio debe adaptarse a las necesidades sociales y a los avances, ¿no? Como los avances tecnológicos, el avance del medio ambiente. Un ejemplo podría ser lo de la telefonía, ¿no? Antes utilizábamos solamente los teléfonos fijos y hoy en día con el avance pues se han utilizado estos dispositivos móviles, ¿no? Sin perder este carácter de un servicio público. Entonces podemos ver cómo hay características que nos permiten comprender de mejor manera lo que es el servicio público. Por ejemplo, otra característica es que el servicio público tiene que ser igualitario, es decir, todas las personas tienen derecho a acceder a condiciones equitativas sin ninguna condición o discriminación. Un ejemplo de ello es la educación pública. No se puede excluir estudiantes por razones económicas, sociales, culturales. Entonces, estas características son muy importantes para poder entender cómo se debe de llevar el servicio público. Retomando algunas definiciones, vamos a hablar cómo se define el servicio público. Lo definimos como esta actividad destinada a satisfacer necesidades colectivas bajo el control estatal. Un ejemplo de ello, el agua, la electricidad, el transporte, buscando un bien colectivo. Entendemos a la función pública como la actividad de los órganos del Estado para cumplir estos fines. Un ejemplo de ello es la legislación, la impartición de justicia, habla de la función pública. La función administrativa se entiende como el conjunto de actos de gestión y ejecución, por ejemplo, las políticas públicas, otorgar licencias, algunos permisos. Entendemos el concepto de trabajo público como esta actividad material realizada por el Estado para construir o mantener esta infraestructura, por ejemplo, la pavimentación de calles. El concepto de obras públicas puede tal vez confundirse, pero se entiende como el resultado físico del trabajo público, un puente, un hospital, un museo, una escuela, entre otras obras más. Es por ello que tenemos que aclarar que puede haber ciertas confusiones constitucionales cuando hablamos de servicio público. Un ejemplo de ello es que la Constitución mexicana puede mezclar estos conceptos como seguridad pública o servicio público, pero en realidad son funciones estatales indelegables, es decir, que se puede concesionarse a particulares. Por ejemplo, calles y parques se mencionan como servicios públicos, aunque realmente son bienes de uso común y no en servicios en este sentido estricto. El problema central de esta confusión es que puede dificultar y delimitar, ¿no?, cómo se puede delegar, ya sea a particulares, un ejemplo de ello el agua, la electricidad, que puede permanecer en manos exclusivas del Estado. Es decir, cuando hablamos tal vez de otras empresas privadas que pueden intervenir para poder generar un mayor servicio público, pero hay actividades exclusivas del Estado como lo es la seguridad pública. Entonces puede haber ciertas confusiones constitucionales y es por eso que tenemos que tener bien en claro los conceptos de servicio público, función pública, seguridad pública, entre otros conceptos más, que para ello la Constitución nos puede orientar. Como siguiente tema vamos a hablar de la evolución del servicio público, el régimen jurídico del servicio público, que son temas fundamentales para poder entender el derecho. Tenemos primero cómo surge el derecho administrativo. A partir de 1873 se empezó a hablar del derecho administrativo. Se estableció cómo el servicio público no se resolvía solamente por el derecho civil, sino por un régimen especial y autónomo, y es ahí cuando nace el derecho administrativo. Es por ello que ahí se reconoció que el servicio público requería de reglas distintas, adaptadas a las funciones sociales. Y un poco de la evolución del régimen jurídico empieza entendiendo que el servicio público está regulado exclusivamente por parte del derecho administrativo, lo que dio a la etapa posterior en donde se admitió la aplicación de normas del derecho privado, especialmente en contratos y en concesiones, ¿no? Aquí ya es cuando hablamos de que empresas privadas empezaron a intervenir en el servicio público. Algunas crisis respecto a la cuestión del servicio público es cuando el servicio público empezó a tener normas privadas buscando eficiencia y flexibilidad. Algunas causas de ella fue el neoliberalismo, la reducción del Estado empresario y sobre todo le empezaron a dar prioridad a la rentabilidad financiera sobre la función social, sobre el bienestar comunitario. Un ejemplo de ello fue que en México, este modelo de Estado empresario en los años 80 o 90 empezó a darse la concesión de servicios en cuestión bancarios, telefónicos, entre otros. Entonces, el servicio público nace como un núcleo del derecho administrativo con un régimen especial que garantiza esta continuidad, que garantiza la igualdad y el control estatal. La confusión constitucional mexicana entre servicio, función y obra pública puede generar problemas prácticos y jurídicos. Es por eso que tenemos que recalcar la diferencia de cada uno de estos conceptos. La crisis contemporánea refleja la tensión entre la lógica social del servicio público y la lógica financiera de la privatización. Es un tema sumamente complejo, muy interesante hablar de cómo ha evolucionado el servicio público y a continuación mi compañera Mayra nos
nos podrá aportar más sobre el tema del servicio público. Muchas gracias, compañera Michelle y Noemí. Gracias por sus aportaciones. Ahora les voy a hablar acerca del Estado, el interés general y el rescate de lo público. Comenzaremos con el Estado como servidor según Leon Duguid. Bueno, Duguid propone una visión del Estado que reemplaza la idea de poder y soberanía por la de cooperación y servicio. Para él, la finalidad del Estado no es mandar, sino organizar los servicios públicos indispensables para la sociedad. En consecuencia, los gobernantes dejan de ser amos para convertirse en servidores o gerentes de la comunidad, cuya legitimidad depende de su capacidad para cumplir con los deberes públicos hacia los ciudadanos. Pasaremos ahora a la tensión entre interés general y de lucro. Aquí existe una contradicción fundamental entre la lógica del servidor público, basada en el interés general y la solidaridad, y la lógica del mercado basada en el ánimo de lucro. La distinción clave entre ambas es que la actividad pública busca satisfacer una necesidad de interés general, por ejemplo, los servicios públicos, mientras que las actividades privadas de la administración buscan un fin puramente pecuniario o de lucro, por ejemplo, el alquiler de propiedades del Estado. El problema actual es que las tendencias privatizadoras distorsionan esta distinción al imponer el ánimo de lucro y la rentabilidad financiera en áreas que deberían de regirse solamente por la solidaridad y el interés general. Otro punto es la remunicipalización como tendencia global. Bueno, ¿qué es la remunicipalización? Bueno, tenemos que es la tendencia mundial de recuperar la gestión pública de servicios, especialmente del agua, tras el fracaso de las privatizaciones. En casos como los de Buenos Aires, Hamilton, Canadá, París 2010, Kuala Lumpur y Salam, demuestran que el retorno a la gestión pública es viable y necesario sobre todo, desmintiendo el mito de que la privatización es irreversible. La causa principal es la gestión privada porque suele priorizar el beneficio a corto plazo, tratando los servicios esenciales como mercancías, generando con esto una desigualdad. Otro punto es el rescate de lo público. Bueno, aquí el Estado debe de recuperar un rol protagónico, ya que en la prestación directa de servicios esenciales como el agua, la salud, la educación, las telecomunicaciones, porque ellos no son mercancías, sino derechos fundamentales de los gobernados. Entonces, entregarlos al mercado implicaría desigualdad. Por ello, se propone rescatar lo público, los servicios públicos, sometiendo estos servicios a un régimen de derecho que garantice la universalidad, la calidad y la primacía del interés general sobre el particular. Esto es todo, espero hayan comprendido los puntos que tratamos de explicarle. Muchísimas gracias y bonito día.